de mi Maestro, que ya me espera, eterna dicha vino a ofrecer. Cuando en ocaso mi sol se ponga, a los que yo amo voy a mirar, los que primero de aquí se fueron y que con Cristo voy a encontrar. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia ahí en la carta de Pablo a los Romanos para que en esta tarde demos conclusión a lo que hemos visto como una miniserie del temor de Dios. Hemos visto entendiendo el temor de Dios, luego vimos practicando el temor de Dios y hoy vamos a ver contrastando el temor de Dios. Es lo que vamos a ver en esta tarde, contrastando el temor de Dios, es decir, los polos opuestos, el lado contrario, cómo es un ser humano, cómo es un cristiano, cómo es un hombre que tiene temor de Dios y cómo es un hombre, un cristiano que no tiene temor de Dios. Es lo que vamos a ver y al final concluiremos esta miniserie acerca del temor de Dios, que ya sabemos que es el respeto a Dios y el miedo que nos debe de provocar fallarle a aquel que ha dado todo por cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 3, versículo del 11 al 18, voy a dar la lectura ahí. Romanos 3, del 11 al 18, aunque solamente está describiendo la Biblia aquel que no tiene temor de Dios. Dice ahí: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y vamos a ver lo que es el contraste. Quien tiene temor de Dios, porque es visible en los actos, en las obras, en los pensamientos, incluso en la vista. Dice aquí la Escritura: no hay temor de Dios delante de sus ojos. A veces vemos algunos que son muy observadores, ven a hermanos que se les nota mucho lo espiritual por su mirada. Cuando viene nuestro hermano de Ciudad Juárez, su hermano Juan, yo lo veo muy espiritual, lo veo en sus ojos que es muy espiritual. Hay que de hecho, pues todo lo que somos la parte visual es muy importante, conforme a lo que dice la Escritura. Recuerden que hemos visto entendiendo el temor de Dios. Para los que no estuvieron la semana pasada, vimos 3 cosas. Para entender el temor de Dios es recibir la palabra de Dios, guardar los mandamientos dentro de sí mismo e inclinar el corazón a la prudencia, de acuerdo a lo que dice Proverbios. Y hoy en la mañana vimos practicando el temor de Dios. ¿Cómo describe la Biblia a quien no practica el temor de Dios? Lo describe como un cristiano infiel, como un cristiano egoísta y como un cristiano que menosprecia el nombre del Señor. Y vamos a ver los contrastes, cómo es el hombre. Primero vamos a ver lo que hace el hombre que no tiene temor de Dios. Solamente 2 cosas vamos a ver: lo que hace el hombre que no tiene temor de Dios, y luego veremos lo que hace el hombre que tiene temor de Dios. Y
tenemos que ubicarnos ahí, cada uno de nosotros, ser maduros altamente, ser objetivos altamente, porque lo que está, pues por decirlo de esta manera, lo que está en juego, o lo que está a mediado de lo que hagamos y no hagamos es la vida eterna. O sea, no es cualquier cosa, no es algo que lo perdamos hoy y lo podamos obtener después, no es algo que lo perdamos estando en el infierno y luego lo podemos volver a recuperar. Eso no es posible. Por eso tenemos que ubicarnos. Si yo me ubico en el grupo de los que no tienen temor de Dios, pero yo quiero estar con Dios, pues tengo que pasarme al otro bando, al otro grupo de los que tienen temor de Dios, pero tengo que cumplir con las características de lo que hace, porque debe ser muy notable, debe ser muy visible. Una persona que mata, como lo que pasó ahora en la semana, una muerte muy cruel, muy dolorosa, muy sanguinaria, este no tiene temor de Dios. Uno lo ve así, 15 cuadras llevando ahí una persona arrastrando, o sea, es alguien que no tiene temor de Dios. Es muy notorio, es muy visible. Esto mismo que vimos aquí en Romanos, vamos a verlo allá en el libro de los Salmos, capítulo 36, para verlo un poco más reducido. Salmos 36, versículo del 1 al 4. Lo que hace el hombre que no tiene temor de Dios, dice la Biblia: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Primeramente, quien no tiene temor de Dios tiene una percepción de maldad, una percepción visual, porque también hay percepción por el oído o por el olfato también. Una percepción, es decir, cómo percibimos las cosas aquellas. Hay algunos que por la misma malicia perciben las cosas de una manera y otros que son más inocentes perciben esa misma idea o esa misma cosa de otra manera. Depende cómo sea uno. Pero aquí no se trata de malicia, aquí no se trata de ingenuidad, no es que seamos ingenuos, sino que seamos comprensivos a lo que vemos. Salmos 36 dice en el versículo 1: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La percepción, de acuerdo a cómo veamos las cosas, por ejemplo en la mañana, de acuerdo a cómo vimos lo que se dijo, si lo vemos, aunque lo hayamos oído, es decir, si lo percibimos de una forma como un ataque personal, si lo percibimos como algo que es con saña, o que si lo vemos como algo que es contra uno, entonces no lo estamos percibiendo de parte de Dios, y nuestra percepción está equivocada para poder darle un buen discernimiento a lo que hemos escuchado. Todo empieza con los ojos. Cómo pecó Eva por lo que vio, cómo pecó también Acán por lo que vio, que fue lo mismo que quiso hacer el diablo con Jesucristo, al mostrarle los tesoros, al mostrarle las ciudades, al mostrarle. Fíjense, hay una mujer están dos hombres, hay una mujer que es muy amable. Hay un hombre que tiene malicia y hay un hombre que es comprensivo o que tiene una mente más abierta. El hombre que tiene malicia, cuando ve a aquella mujer que es muy amable, muy atenta, piensa, algo quieres. Y el hombre que es comprensivo, el hombre que tiene otra cultura, dice, pues ella es así. O sea, todo depende de cómo veamos las cosas. Porque recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo, que la lámpara de nuestro cuerpo es la vista, es el ojo. Todo lo que vemos nosotros lo trasladamos hacia el corazón. Por eso aquí hace la relación el salmista de la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice Mateo que si la lámpara de nosotros es mala, dice, todo lo que hay en ti es tinieblas, todo lo que hay dentro de uno es tinieblas. ¿Cómo percibimos, cómo vemos las cosas? Aquel que no tiene temor de Dios, todo lo ve negativo, todo lo ve mal, todo lo ve en contra de él, todo lo ve que todos estamos en contra de él, que el mundo está en contra de él, que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere, que nadie lo entiende, porque todo lo ve de una forma equivocada, todo lo ve de una forma con no una buena percepción. Todas las cosas tenemos que darle tiempo al tiempo para poder saber qué realmente está pasando y darle tiempo a Dios, sobre todo las cosas espirituales. Pero primero es el hombre que no tiene temor de Dios, tiene una percepción de maldad. Aquel que ve una bicicleta, me acuerdo por lo que pasó en la semana, ve una bicicleta fuera de su casa,
hay nadie, pero si ve las cosas de manera buena, toca la puerta y dice, oigan, aquí dejaron una bici, mucho cuidado, se la van a robar. Pero aquel que lo ve como una oportunidad, pues voltea a todos lados para llevársela. Todo depende de cómo veamos las cosas. El que no tiene temor de Dios ve la vida como una forma de aprovechar, ve la vida como una forma de disfrutar. Y obviamente no tiene a Dios en su mente, mucho menos en su corazón, porque lo que hay en su corazón es lo que ve con sus ojos. Y lo que ve con sus ojos, lo ve con algo de maldad, entonces traslada toda esa maldad a su propio corazón. Uno mismo se contamina, uno mismo lleva la maldad hacia uno mismo, hacia lo interior. Por eso cuando dice Mateo, o lo que es el Evangelio de Lucas, que del corazón salen los malos pensamientos, uno dice, pero ¿cómo del corazón salen los malos pensamientos? ¿Cómo se ha contaminado el corazón? Por lo que vemos. Primeramente por lo que vemos. Ya luego pasamos, o hay otra cuestión de la percepción, por lo que oímos. Porque a veces también oímos algo que no es como lo pensamos nosotros, pero nosotros lo digerimos de una manera y lo hacemos mal, pero que no es malo. Pero hablando nada más de lo que dice aquí el salmista es, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, toda la percepción, todo lo que vemos lleno, lo vemos con malicia, lo vemos con maldad y contaminamos nuestro corazón, hacemos nuestro corazón inicuo. Y luego dice el versículo 2, aquel que no tiene temor de Dios se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ya sabemos lo que es, se lisonjea, se aplaude a sí mismo, se alaba a sí mismo, dice, miren, estoy engañando a mis hermanos piensan que yo soy muy espiritual, mis hermanos piensan que soy esto, pero los estoy engañando completamente, cuando el único que se está engañando es a sí mismo nada más. Pero se lisonjea, es decir, se aplaude él de que lo que él hace, la iniquidad, no es hallada en este momento, en este tiempo presente, o no es notoria, porque realmente muchos hermanos no estamos para ver lo que hace otro hermano. Muchos hermanos estamos para ver qué hacemos nosotros, para ver cómo estamos nosotros delante de Dios. Y si vemos que alguien está mal, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no al pensamiento personal y propio, tratamos de ayudar, pero realmente no es que nos estén engañando. Pero aquel que no tiene temor de Dios se jacta y se burla y se aplaude a sí mismo y dice, eres un genio, nadie como tú. Nadie trama, nadie oculta como lo haces, como aquel que es infiel y que antes de llegar a su casa planea, maquina cómo hacerlo para que no sea notorio lo que a vistas, a kilometrajes es visible, pero hace todo lo posible porque no sea notorio, y cuando llega y lo abrazan y le dan de comer y tiene una sonrisa en los labios que no puede evitar, dice, he engañado a mi esposa, pero no es cierto, nunca la he engañado. Simplemente la esposa a veces no está en humor de pelear, pero no es así. Pero si se lisonjea a sí mismo y luego se jacta con las amistades, dice, no, yo le hago así para que mi esposa no se dé cuenta. Y yo soy una persona que no sé de dónde me salen tantas ideas para hacer todo esto. Bueno, eso es alguien que no tiene temor de Dios. Aquel que se lisonjea, aquel que se aplaude de las cosas equivocadas que hace. También dice ahí el versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Es decir, todo lo que habla, todo es malo, todo lo que menciona, dice ahí la Biblia, es fraude. Hermano, Dios te bendiga. Y por dentro, ¿qué estás sintiendo? Qué bueno, hermano, esperamos que Dios te ayude por dentro. Ojalá que te vaya mal. O sea, todo aquel que no tiene temor de Dios, todo lo que habla, dice la Biblia, es fraude, es iniquidad, es maldad, no es malicia, es algo ya, un grado ya fuerte de maldad y de una persona fraudulenta, una persona que no es la que está aparentando ser, porque es una persona hipócrita, con doble sentido, con doble cara, que da una bonita cara, pero realmente lo que siente es otra cosa. Ese es aquel que no tiene temor de Dios. Esta descripción la da la propia Escritura. Ya no quisimos hallar puntos o asuntos a tratar por sentido común, mejor quisimos enfocarnos como en esto, sí, porque yo puedo decir, aquel que no tiene temor es esto, lo otro, pero qué mejor que sea la propia palabra la que mencione, la que describa al hombre
al propio cristiano, al propio seguidor de Jesús, entre paréntesis o entre comillas, que sea la propia Biblia que lo esté describiendo. Esta palabra de Dios, hermanos, no está escrita, estos salmos no están escritos para las personas inicuas, están escritas para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en su mayoría así era, por eso le pasó lo que le pasó, para que nosotros aprendamos a estos que hicieron esto, y fue evidente para Dios, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Todo lo que habla, todo lo que dice es fraude. Y luego dice el versículo 3, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Este es quien ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, es aquel que no tiene temor de Dios. El otro día mencionábamos acerca de las locuras, cuando uno hace locuras. Pues es algo, es muy similar a lo que menciona aquí la Biblia. Todos hemos actuado locadamente. ¿Cuándo dejamos de ser cuerdos? Cuando dejamos, dice, han dejado lo bueno por lo malo. Han dejado al Señor, como dice Jeremías, han dejado al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos, y ahora ¿a quién siguen? Si no es una locura eso, si no es algo de que hemos dejado de ser cuerdos, sensatos, prudentes en lo que debemos de hacer, pues entonces, ¿qué cosa podemos describir como una locura? Porque solamente se puede demostrar, o solamente se puede decir que es una locura regresar nuevamente a Sodoma y a Gomorra, que continuar adelante y esconderse fuera de ahí, en la cueva o en el monte, que de manera tipológica el monte es la iglesia. Pero aquella mujer dejó de ser cuerda cuando ya había obtenido la gracia de Dios, que los toman de su mano y los llevan, pero en un momento, antes de llegar al escondite o al escondedero fiel, como cantamos nosotros, antes de estar protegidos completamente, se volvió a lo de antes, perdió la cordura y hizo un acto alocado. Ahora, ese acto alocado que ella hizo, pudo regresar nuevamente a seguir a sus hijas y a seguir a Lot. Ya no se le permitió. Ahí mismo quedó petrificada por los efectos que Dios había mandado desde el cielo. Fue alcanzada todos los efectos de azufre, sal y fuego. Por eso quedó convertida en piedra petrificada o una estatua de sal. Si eso no fue un acto de locura, entonces ¿qué consideramos que es? No lo vemos así. Por eso no venimos a la iglesia, por eso no estudiamos, por eso no cantamos, por eso dejamos de seguir a Dios, y nosotros pensamos que es algo bueno, cuando realmente estamos perdiendo la cordura, cuando realmente estamos dejando de ser cuerdos, dejando de ser inteligentes, hacemos cosas completamente alocadas, llenos o falta de razonamiento, y luego dejamos de hacer las cosas buenas que dice ahí y de hacer el bien. Dice por allá el libro de Santiago, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros sabemos hacer lo bueno, y si no lo hacemos, estamos cometiendo pecado, y el pecado, la paga por el pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos. Otra cosa que hace aquí el que no tiene temor de Dios es que medita maldad sobre su cama. ¿Qué contraste hay aquí? Nada más con el propio salmista, cuando empieza el libro de los Salmos, que dice que medita de día y de noche, y su delicia está en la palabra de Dios. Y el que no tiene temor de Dios está meditando. El que es infiel está meditando mañana cómo hacerle para escaparse, para estar con una persona que no es su mujer. Aquel que roba está pensando en la noche cómo hacerle mañana para robar. Aquel que es chismoso, aquel que habla, aquel que injuria, está maquinando en la noche la trampa para ponérsela a las personas. Está pensando maldad porque no tiene temor de Dios. Todos debemos tener temor de Dios, sí, todos debemos tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Para Él le debemos. Si no creemos o si creemos, debemos de tener temor de Dios porque Él nos dio la vida. Pero el que no está en la iglesia, el que no está en el camino, dice yo, ¿por qué? Nomás ellos. Como si tú te hubieras hecho tú mismo, como si hubieses sido autónomo, como si tuvieses sido el autoexistente. El único autoexistente es el yo soy el que soy, el Jehová. Él es el único autoexistente. Por ese motivo debemos de tener temor de Dios. ¿Por qué tenemos temor de nuestros padres? Porque ellos nos sustentan, porque ellos nos cuidan, los respetamos, los obedecemos, porque fueron instrumentos para darnos vida.
Pero muchos no tienen temor de Dios, pero lo más lamentable y lo más catastrófico es que un cristiano sea así. Que un cristiano tenga estas características. Que alguien que diga que viene a la iglesia, que alguien que diga que es seguidor de Jesús, tenga estas características que hemos mencionado o que la Biblia nos esté mencionando. Que en la noche esté maquinando algo contra su hermano. Que en la noche esté maquinando algo contra su hermana. Que en la noche esté maquinando algo contra su vecino, algo contra su compañero de trabajo. Eso es inaceptable, eso es inadmisible dentro del camino, porque eso sería no tener temor de Dios. Dice ahí, está en un camino no bueno. Si todo lo que hace, todo lo que anda, todo lo que medita, todo lo que practica no es algo bueno. Aunque lo sepa, le gusta, lo hace, lo practica, pero no es algo bueno. Y lo último dice ahí la Biblia, el mal no aborrece. Es decir, le gusta el mal, se aplaude, como dice allá la carta a los romanos, cuando da una descripción de todas las maldades que hay. Dice, están atestados de malicia. Dice, no nomás ellos, sino aquellos que también aprueban lo que se hace aquí. Dice Romanos capítulo 1 cuando termina, dice, también ellos aprueban esto. Como cristianos debemos de estar en contra del mal, en contra del pecado, sí. Debemos de avalar y de dar nuestro bobo o nuestro visto bueno a aquello que es malo, no. Porque tenemos que aborrecer el mal, porque Dios aborrece el mal, porque Dios no le gusta el pecado, porque Dios no se agrada del pecado. Y nosotros somos seguidores de Dios. Pero si yo me gusta el doble sentido, pero si yo me gusta aquellos cómicos o aquellos comediantes que lo único que hacen es decir palabras altisonantes y burlarse del cuerpo de la mujer, y me estoy riendo yo mismo, estoy avalando la maldad que hay en el corazón de aquellas personas, y no aborrezco el mal, no aborrezco el pecado, sino que soy parte de ese grupo. Entonces no tengo temor de Dios tampoco. Esta es la descripción de los que no tienen temor de Dios. Ahora vamos a ver lo que hace el hombre que tiene temor de Dios, para irnos ubicando en mi casita. Lo que dice allá en el libro de Hechos, capítulo 9. Y esto, mis queridos hermanos, debemos de entender también una cosa. Solamente hay de dos: o tenemos temor de Dios o no lo tenemos. No podemos estar en el limbo, o como dicen, en el limbo o a mitad, porque es peor todavía. Por eso dice el Señor Jesús, dice, o eres frío o eres caliente. No tienes temor, eres frío. Tienes temor, eres caliente, pero tibio no. Porque entonces te vomito de mi cuerpo, te saco de mi cuerpo, de la iglesia, te vomito por mi boca o de mi boca, dice Apocalipsis. Yo puedo decir, pues yo tengo algo de aquellos y algo de esto, o sea, no, o somos de uno, o somos de otro, o somos de la izquierda, o somos de la derecha, nada más, o somos ovejas, o somos cabritos, pero no hay una mezcla, no hay algo que podamos, ni siquiera la mezcla, porque no se puede hacer homogénea, o sea, o somos de uno o somos de otro. Pero si yo, de lo que yo estoy viendo, el libro de los Salmos, algo tengo que hacer, quitarlo, desecharlo, no, esto no lo quiero. Yo no quiero ser considerado una persona que no tiene temor de Dios y que Dios me vea con esas características y con esas condiciones, y así no voy a llegar con Dios. ¿Por qué mi mente va a estar pensando en algo malo? Mi mente va a estar pensando en algo bueno, y lo bueno es la palabra de Dios. Bueno, dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6, para que veamos lo que hace el hombre que tiene temor de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo perseguía, por eso la Biblia menciona que la iglesia es el cuerpo de Jesús, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el Señor dice: ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Persigues a la iglesia, me persigues a mí. Cuando alguien está en contra de uno, no está en contra del Señor. Cuando alguien hace algo contra uno, está en contra del Señor. Eso se los digo para que nos alentemos, para que nos estamos seguros. Conmigo no vas a pelear, estás peleando con a quien yo pertenezco.
maquinas algo contra mí, estás maquinando contra Dios. Así que ahí tú sabes, ¿no? Pero para que nosotros estemos seguros. Ahora, de lo que estamos viendo aquí vemos un hombre que dice temblando y temeroso, no con miedo, sino por la respuesta es con un temor reverente, con una obediencia, con un reconocimiento, después de que en el versículo 1 dice, respirando aún una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, todavía lo que traía Pablo, lo que hacía Pablo, que perseguía y asolaba a la iglesia del Señor y agarraba a las mujeres de las cendejas o del pelo, los llevaba presos y aún así consentía en dar muerte. Algunos dicen que Pablo mató a cristianos. Realmente la Biblia nunca menciona que Pablo hubiese matado a un cristiano. Cuando dice allá que mataron al primer mártir de la Biblia, lo único que hizo Pablo fue que asentó, diciendo que sí, que le demos muerte, pues. O tomó la ropa de aquel hombre que fue muerto a pedradas en el Hechos capítulo 7. Pero, si hubiese o no, que no lo dice la Biblia, bueno, que la Biblia dice que no, pero sí perseguía, sí estaba en contra de todo lo que Jesús vino a hacer y a dejar. Pero como fue un hombre con temor al Señor, con temor a Dios, hizo algo que muchos no hacemos. Aceptó que estaba equivocado. Pablo dice Gálatas, dice, yo adelanto a los mismos del judaísmo. Gálatas capítulo 1 versículo 14 dice, yo voy adelante de ellos. Ustedes saben cómo persigo, cómo tengo celo, porque lo que estoy haciendo estoy seguro que esto es. Y lo que hacen ellos, lo que hacen los seguidores del Cristo, están equivocados. Y yo defiendo mucho lo que estoy haciendo. Y Pablo lo defendía con todo. Dice Gálatas 1 del 11 en adelante, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es decir, estaba, ahora sí que como decimos, sobre de ella. ¿Dónde se están reuniendo? Allá voy. Están en catacumbas, allá voy. Pero están hasta lo más, Pablo, están hasta lo más subterráneo, hasta lo sigo hasta allá, porque están equivocados, porque debe ser el judaísmo. Y cuando se le aparece el Señor, él acepta que estaba equivocado, algo que nuestro orgullo no nos permite hacer a veces. Un hombre que tiene temor de Dios acepta que está equivocado. Y nosotros nos equivocamos y tenemos que estar aceptando día a día nuestra equivocación. Este Pablo, que dice aquí la Biblia en el versículo 14, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice, yo tenía más conocimiento del Talmud, de las tradiciones de todos que los demás. Yo era más celoso que los demás. Yo iba para ser sumo sacerdote en Sanedrín, pero estaba equivocado. ¿Qué cambio? Ese es un cambio radical, no es un cambio paulatino. A veces tenemos nosotros un cambio paulatino porque de primera instancia lo aceptamos. Ya cuando nos enfriamos y cuando pasan los días, sí, estaba equivocado. Pero aquí es en forma inmediata. Aquí Pablo entendió cuando se le aparece aquella luz y que le habla el Señor, dice, cuán equivocado estoy yo lo que estoy haciendo. Y eso es lo que más nos duele y nos puede hacer a nosotros. Dejar el camino es una equivocación. Dejar de decir es una equivocación. Dejar de leer es una equivocación. Pero cuando se nos dice, no la entendemos, no la aceptamos y decimos, no, yo estoy bien. El hermano está mal, yo no sé por qué lo dice, yo estoy bien. Aquí es de cada uno. La salvación es individual y es de cada uno. Aceptar los errores que uno está haciendo. Estamos hablando de una persona que iba a lo más grande del judaísmo, a lo más grande de lo que era un fariseo. Encima de lo que era el sumo sacerdote no había nadie físicamente, humanamente. Digamos, casi como el presidente, casi como el rey de todos los fariseos y de todo el judaísmo. A eso iba Pablo. Dice, pero estaba equivocado. Y dice otra frase, hermanos, en la primera carta a Timoteo, que también nos duele mucho a muchos. Nos duele mucho. Esto nos puede mucho. El aceptar que estamos equivocados nos duele. Y también dice Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 13, 12 y 13 dice, primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio,
habiendo yo sido antes blasfemo. Mira, aquí está el reconocimiento de una persona que tiene temor de Dios. Dice, yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero apóstol Pablo, tú eras una persona que ibas al Sanedrín. Sí, era un ignorante del camino, pero eras una persona que tenía todo el conocimiento del Talmud, de las tradiciones. Sí, pero era un ignorante de lo que son las cosas de Dios. Y cuando aquí nos dicen eres un ignorante, lo sentimos como una ofensa, cuando realmente la palabra ignorante es desconocer algo. Si a mí me dice el hermano, ponte a soldar, yo digo, yo soy un ignorante de eso, yo no sé soldar. Ignoro esa situación. Pero ¿por qué nos duele, nos lastima esa palabra? Por el orgullo que puede haber en nosotros. No aceptamos que estamos equivocados, no aceptamos que no sabemos muchas cosas, entonces no tenemos temor de Dios. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos sentir que tengo temor de Dios cuando veo lo que hizo este gran apóstol del Evangelio de Jesús? Primeramente, aceptó que estaba equivocado, aunque no lo diga nada más en este texto de Hechos, lo menciona en contextos distintos en las propias cartas que él escribió, y también aceptó la disciplina. Otra cosa que hizo, porque quedó ciego, dice ahí la Biblia que en el versículo 8, en Hechos 9:8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Aceptó la disciplina que el Señor le impuso para hacerlo entender. Y a veces nosotros no aceptamos la disciplina. A veces nos pasa algo en nuestros bienes, decimos ¿por qué? A veces nos pasa algo en nuestra salud, ¿y por qué? A veces nos pasa algo a la familia, ¿y yo por qué? Y no aceptamos. Entonces, ¿dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el aceptar la voluntad de Dios? Que Dios manda algo, es algo bueno. Porque cuando estamos bien, sí decimos, sí, todas las cosas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les son bien, hermano. Sí, porque tú estás bien, pero no estás en este lugar. Pero cuando estamos en aquel lugar, decimos, no, pero ¿cómo esto puede ser bueno para mí? Porque no acepto la voluntad de Dios, no acepto la disciplina de Dios. Aunque la Biblia me diga que es bueno, no lo estoy aceptando. Si no lo estoy aceptando, no tengo temor de Dios. No tengo una obediencia como debe de ser. Y Pablo aquí aceptó la disciplina. Nunca se quejó. Si vemos aquí, nunca se quejó. Nunca dijo, pero ¿por qué me he quedado ciego? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? E incluso cuando le ruega al Señor de esto mismo, esto no fue al instante. Bueno, al instante quedó así. Pasó un tiempo así. Pero siguió con este problema siempre. Por eso dice la segunda carta a los Corintios que 3 veces le he rogado al Señor que me quite este azote o esta enfermedad o este aguijón. Y todos llegan a la comprensión de que se estaba quedando ciego. Nuevamente Pablo. Pero nunca hubo una queja de la persona. Nunca se quejó de algo de lo que le estaba pasando. Decía, mientras yo pueda voy a servir al Señor. Eso es temor de Dios. Así tenemos que hacerle nosotros. Así tenemos que demostrarlo nosotros. También no hubo un enojo, no hubo una molestia. Bueno, ¿quieres que te siga? ¿Pero cómo? Pues mira cómo estoy. ¿Quieres que haga esto? ¿Pero cómo? No, nunca vemos un dejo, una queja de este apóstol para obedecer y aceptar la disciplina. Y luego la pregunta que hace ahí, creo que nunca hemos hecho esta pregunta, hermanos. Seamos sinceros. Le hemos dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunas veces le hemos dicho, Jesucristo, o Padre Eterno, o al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, un hombre ve a una mujer y que uno le diga, ¿qué quieres que yo haga? Sabemos lo que nos va a decir, se volteate para otro lado. Piensa en tu esposa. Yo siempre digo esto porque es muy común. No porque va a decir, el hermano tanto que lo dice, yo creo que lo hace. No, es porque es muy común. Y porque es muy fácil de identificarla. No quiere decir porque lo traiga yo. Porque eso es más sencillo. Si yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Pues volteate, pues no veas. Le pregunto al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué nos diría el Señor? No dejes de congregarte. Vela, estate en oración. Que se vea que tú eres hijo de mi Padre. Que se vea que yo me sacrifiqué por ti. Pero nunca hemos hecho esta pregunta. Al menos yo nunca la he hecho. Y Pablo aquí la hizo. Quiere decir que estuvo a disposición del Señor. Dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? Pues haz esto, lo hago. Ya no regresó a Jerusalén. Ya no regresó al judaísmo. Dejó todo lo que tenía. Por eso Pablo luego allá en Filipenses dice, todo lo dejo por perdido
con tal de alcanzar a Cristo, porque esta es mi mayor ganancia. Dejó todo así de tajo, así de llano, así de forma inmediata. Todo lo que tenía, la gloria que él tenía, porque tenía gloria el apóstol Pablo, lo iban a gloriar, lo iban a alabar a él, porque lo que iba a hacer, lo dejó inmediatamente y se puso como siervo. Cuando él podía tener siervos a su disposición, él se puso como siervo, como doblos. Por eso dice Romanos, Pablo, apóstol y siervo de Cristo, esclavo de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Está a la disposición del Señor las 24 horas por los 7 días, por los 365 y si hay año bisiesto, 366 días. Que es algo que demuestra aquel que tiene temor de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Luego fue obediente al Señor. Es decir, hizo 4 cosas sencillas. Aceptó que estaba equivocado, aceptó la disciplina, estaba a disposición del Señor y fue obediente. Dice el versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y no objetó, y no dijo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué este inicio? Él entendió que tenía que iniciar desde abajo. Y no inició desde abajo porque ya leímos en Gálatas que dice, yo lo que recibí lo recibí del Señor. Que hay un enigma, que hay un misterio que ya muchos lo han dicho, cómo está ese asunto. Pero aún así, aquí dice, pues yo, ¿qué quieres que yo haga? Si yo soy el siervo más abajo, digamos, al pensamiento humano, lo hago. Pero aquí a veces dicen, hermanos, ¿quién va a hacer el aseo? ¿Y quién lo dice? El hermano del Señor. Que nos diga, Señor, yo quiero que hagas el aseo durante un año. Si lo haríamos. O yo quiero que llegues temprano, ya, ahora sí. Eso es algo que debemos estar dispuestos en cuanto a demostrar el temor de Dios. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo y al menos por el tiempo esto es lo que vamos a ver. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir nuestra miniserie del temor de Dios. Vimos entendiendo el temor de Dios, practicando el temor de Dios y hoy hemos visto los contrastes. El hombre que no tiene temor de Dios, lo que hace, y el hombre que tiene temor de Dios. O, en otras palabras, un cristiano que no tiene temor de Dios, lo podemos juntar en el Salmo 36 con lo que iniciamos allá en Romanos 3 y lo podemos hacer aún más de todo lo que hace el que no tiene temor. Y hemos visto un hombre temeroso de Dios que responde en forma inmediata, que es obediente y que acepta su equivocación y la disciplina. Y todo esto que hemos visto vamos a concluir en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés capítulo 12. Los 3 temas que hemos visto del temor de Dios. Entendiendo el temor de Dios, practicando el temor de Dios y contrastando el temor de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo este discurso, el fin de todos estos temas, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué teme a Dios? Dice Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que de ti depende. ¿Quieres tener temor a Dios después de que ya sabes qué es, después de que ya lo entendiste, después de que lo vas a practicar y tiene que ser manifiesto con tus obras? Entonces cuando venga el Señor, toda tu obra va a ser manifiesta y va a ser una obra buena. No quieres tener temor de Dios porque no lo has entendido, porque no lo has practicado y porque haces cosas contrarias a lo que es el temor de Dios. Entonces toda esa obra mala que tú haces va a ser manifiesta en el día del Señor y ya sabemos lugares a los cuales vamos a ir, si la obra es buena o si la obra es mala. Y eso va a depender de cada uno, lo que uno anhele, de lo que uno quiera. El discurso de todo esto que hemos oído es esto: teme a Dios para que cuando venga el día del juicio la obra que tú hagas sea manifiesta y podamos heredar la eternidad. Dios los bendiga. Amén.